abriendo las puertas al conocimiento, la formación, la investigación y extensión universitaria. La 98.7 MHz presenta el micro radial universitario con toda la actualidad de las unidades académicas. Universidad Nacional de Misiones, 50 años formando profesionales para el futuro. Y queremos contarles que en la Facultad de Humanidades, días atrás, se presentaron los resultados del relevamiento de comedores y merenderos de algunos barrios populares de la ciudad de Posadas. Y esto viene de un trabajo mancomunado y a partir de un convenio firmado tiempo atrás también entre el Observatorio de Datos Socioeconómicos de la Facultad de Humanidades de la UNAM con la red Alimendar. Para conocer más sobre esto, estamos en comunicación telefónica con la magíster Carolina Buglioni, quien precisamente es directora del observatorio, además de directora del departamento de TICE y Litadis. Muy buenos días, Carolina. Te saluda Susana Baví de Radio Universidad. Hola Susana, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Carolina, nos gustaría saber cómo ha sido en principio todo ese trabajo de relevamiento y en qué barrios populares se ha focalizado este trabajo. Bien, el trabajo comenzó en diciembre del año pasado, ¿sí? Y en ese momento era llevado adelante por la red Alimendar. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Sí, era llevado adelante por la red Alimendar. ¿Sí? Ellos comenzaron a relevar los comedores y merenderos comunitarios de determinados barrios populares. Uh-huh. Esta es la primera llegada, ¿sí? Estamos relevando la primera zona. Es una zona que está comprendida entre Avenida Jaureche, Ruta 12, Arroyo Macles y Río Paraná. Sería la zona oeste de la ciudad de Posadas. Uh-huh. En esa zona se localizan 11 barrios populares, 11 de los 77 que hay en Posadas según el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Uh-huh. Como les contaba, ellos comenzaron a relevar a los comedores y merenderos en diciembre y este año se ponen en contacto con el Observatorio de Datos Socioeconómicos de la Facultad justamente para estrechar líneas de trabajo. Ellos lo que querían es, un poco saber esto, si la encuesta que estaban aplicando era correcta, si había que hacerla de nuevo, si había que mejorarla. Entonces, desde el observatorio dijimos, a ver qué podemos hacer nosotros desde el observatorio, desde la facultad, desde la universidad, brindar una asesoría metodológica en términos de ajustar la encuesta y seguir haciendo el relevamiento. En julio de este año nosotros volvimos a la misma zona, ¿sí? Uh-huh. De relevamiento, porque habían quedado comedores y merenderos por relevar. Entonces teníamos la información completa de toda la zona y terminábamos también de ajustar la encuesta que ellos estaban utilizando, ¿sí? Uh-huh. Nosotros lo que presentamos el viernes pasado fue un informe de resultados, ¿sí? O sea, el resultado que dieron los datos uh-huh. acerca de los comedores y merenderos de esta zona en particular, que vuelvo a repetir, son comedores que están asentados en 11 barrios populares. Uh-huh. Barrios como, voy a mencionar algunos, uh-huh. 30 de octubre, uh-huh. Itaberá, Manantiales, Santa Rita, Chacra 241, Chacra 142, entre otros, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué datos, qué cuestiones, digamos, qué es lo que contenía o qué información pudieron recolectar a partir de este relevamiento? Sí, les cuento. En la encuesta nosotros relevamos información acerca del contexto en el uh-huh. cual se desarrollan los comedores y merenderos, sobre la infraestructura que tienen estos comedores, los servicios que ofrecen, el financiamiento y el recurso con los que cuentan y datos sobre el referente, es decir, la persona que tiene a cargo el comedor, ¿sí? Les cuento algunos datos uh-huh. A los cuales hemos llegado. En esta zona, del total de comedores que hay, el 85% se encuentran abiertos, ¿sí? O sea, hay comedores
que están cerrados, y cuando le consultamos por qué, la mayoría se encuentra cerrado por falta de financiamientos o de insumos. De hecho, ellos manifestaban que de resolverse, ellos volverían a abrir los comedores. En cuanto a la infraestructura, más de la mitad no tienen un espacio exclusivo para operar, ¿sí? Para realizar el quehacer de hacer la comida, ¿no? La comida o la merienda. O sea, en más de la mitad estos comedores funcionan dentro de la casa del referente, ¿sí? No en un espacio exclusivo. Otro dato, por ejemplo, es que el 70% de los comedores cuentan con un lugar exclusivo para cocinar, ¿sí? Ahora bien, de esos que tienen un lugar exclusivo para cocinar, también en la misma proporción, el 70% tienen un lugar para lavar los utensilios, es decir, una bacha de cocina donde lavan los utensilios. Ahora, si yo miro hacia el otro lado, quiere decir que hay un 30% de comedores y merenderos que no tienen un lugar en donde lavar, ¿sí? Las ollas, los cubiertos, lo que ocupan para cocinar. Y esto se traduce luego, ¿no? O está relacionado con temas de sanidad, más allá de temas de salud, ¿no? Estos comedores, la mayoría, sí, el 70%, el 72% en realidad, son tanto comedores como merenderos, es decir, ofrecen más de una comida al día. Y asisten en promedio a 163 personas. Bueno, el promedio a veces es una medida un poco engañosa, ¿sí? Porque mirando los datos en crudo, pudimos ver que hay comedores que manifestaron atender a 13 personas, ¿sí? Pero el máximo fue de 650 personas por día. ¿Sí? Entonces a veces no solo nos tenemos que quedar con el promedio. Claro, es como variable. Y respecto al financiamiento, sí, ¿cómo hacen para sostener esto? Y más en este tiempo, bueno, está actualizado hasta el mes de junio, nos decías. Bien, la mayoría de ellos, un buen porcentaje, en realidad, en cuanto al financiamiento, es decir, cómo se sostiene, sí, la mayoría de estos comedores dependen del gobierno en sus diferentes instancias, sí, la mayoría en términos del gobierno nacional, sí, nacional, municipal y por último provincial. Son muy pocos los que dependen de cooperativas, de iglesias, sí. También le preguntábamos, por ejemplo, cuál es su pertenencia, si pertenecen a alguna asociación, algún partido político, ¿sí? Y en ese sentido lo contestaron de manera bastante heterogénea, ¿sí? Digamos, a ver, el tema de dónde reciben el financiamiento con a quién pertenecen, sí, no están estrechamente relacionados. Lo que sí es interesante que un buen número de comedores y merenderos, un 30%, ¿sí?, realizan algún tipo de actividad para poder autogestionarse, ¿sí? Es decir, para tener más fondos, ¿sí? Y en la mayoría de ellos lo que hacen es panificados, ¿sí? Venden panificados para poder autogestionarse. También, por ejemplo, un comedor nos comentó que también hacen rifas, por ejemplo, ¿sí? O sea, las estrategias que despliegan para poder sostenerse son diversas ante la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Y otra cuestión interesante también a resaltar es un poco el perfil que tiene el referente o la persona que está a cargo del comedor, ¿sí? Pudimos ver que es una actividad bastante feminizada, ¿sí? Porque más del 70% de los referentes son mujeres. Muchas de ellas se consideran en esto, ¿cuál es tu principal ocupación? Muchas manifestaron que son amas de casa. Sin embargo, hay un 17% de estos referentes que manifestaron ser cocineras comunitarias, ¿no? Empezando a cobrar vida esto de ser cocineras comunitarias como un oficio. Y la totalidad, al preguntarles si recibían algún tipo de pago, ¿no?, por este trabajo, porque ellos están haciendo un servicio a la comunidad después de todo, ¿no? Y ninguna recibe ningún tipo de pago, de remuneración por realizar esta tarea. Bien, así que realmente impresionante los datos que surgen, y con solo mirar 11 barrios, que es un montón, además de como nos decías, hay 77 barrios populares. Y digamos que todavía no fuimos por ahí a la zona en donde hay más barrios populares, ¿sí? Que es la zona que está de ruta 12, digamos, hacia el sur, ¿no?
Entonces, bueno, estamos planificando, porque esto es zona 1, nosotros firmamos un convenio entre el observatorio y la red Alimentar, ¿sí? Con una propuesta de trabajo que era una primera etapa, que justamente implicaba esto, acondicionar la encuesta, dejarla lista, ¿sí? En esta zona, terminar de relevar y presentar los resultados. A partir de ahora nos ponemos a planificar, bueno, porque a ver, hay que seguir con esto, ¿sí? La idea es poder llegar a todos los comedores y merenderos de todos los barrios populares de Posadas en el transcurso de lo que queda este año. Es bastante ambicioso lo que nos estamos proponiendo, pero es la idea. Y si quedara algo, bueno, hacerlo también el año que viene, también con miras a concretar una encuesta de actualización de datos. Bien, así que y todo este trabajo lo seguirán haciendo con la red Alimentar, digamos, esto es lo que nos decía, que planifican llegar a todos los demás barrios populares. Sí, con la red Alimentar y con cocineras comunitarias. Además, contarles que este informe de resultados está disponible para todos. Sí, nos pueden seguir en nuestra página en Instagram, que es odace, así como suena, odace.fix, y ahí tienen un link, sí, en donde pueden descargar el informe y acceder a todos estos datos. Bien. Carolina, te agradecemos muchísimo por compartir todos estos datos que surgen de este primer relevamiento de comedores y merenderos en barrios populares de la ciudad de Posadas. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hablamos con la magíster Carolina Buglioni, directora del Observatorio de Datos Socioeconómicos, que funciona en el ámbito de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y a partir de este convenio con la red Alimentar han trabajado en el relevamiento de 11 barrios populares de la ciudad de Posadas, con los datos que daba cuenta hace minutos nada más, datos que son realmente importantes para ver cómo se vienen trabajando de forma mancomunada y silenciosa también en los barrios populares, sosteniendo también la merienda y la alimentación de muchas familias vulnerables. Microrradial Universitario, con toda la actualidad de las unidades académicas. 98.7 en el año del cincuentenario de la UNAM.